Criterios detonantes en la sociedad del siglo XX y la educación en México. El sistema educativo moderno se constituyó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, después de que la Constitución de 1857 adoptara la idea de una educación elemental, pública, laica, gratuita y obligatoria. El manejo de la educación fue responsabilidad de cada estado, y al gobierno federal solo le correspondió manejar las escuelas de distrito. Tras la aprobación de la Constitución del 17, en lo relativo a educación, se reflejó la creación de un Ministerio Federal y de la SEP en 1921. A partir de ese momento, el peso del gobierno federal en el manejo del sistema educativo nacional se hizo cada vez mayor. La impulsora de la SEP, que veía en la escuela un medio clave para construir un país culto y democrático tras la revolución, José Vasconcelos promovió la educación con una concepción civilizadora, que se reflejó en heroicas campañas de alfabetización y continuó con la época de oro de la escuela rural mexicana. La educación socialista, impulsada a partir de 1934 con la presidencia de Lázaro Cárdenas, tuvo la idea de formar a un hombre libre de prejuicios y fanatismos religiosos, así como una sociedad igualitaria. Desde finales de los años 20 se desarrolló también un proyecto paralelo a los anteriores, el de la educación tecnológica, orientada a apoyar la industrialización del país, impulsado por Moisés Sáenz desde la presidencia de Calle. En la década de 1940 se estableció la tendencia que se conoce con la expresión de Escuela de la Unidad Nacional, promovida por Jaime Torres Bodet, lo que supuso el abandono del proyecto de educación socialista. A partir de entonces comenzó a desarrollarse lo que llegaría a ser la política de modernización educativa de finales de siglo. En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, las escuelas comenzaron a enfrentar las primeras manifestaciones de la explosión demográfica. El secretario de Educación Pública, José Ángel Ceniceros, planteó por primera vez la necesidad de planificar el desarrollo del sistema. Torres Bodet dirigió la elaboración del primer Plan Nacional de Educación, el Plan de 11 años, con influencia de los trabajos de la OCDE y de la UNESCO, en particular el Proyecto Regional Mediterráneo. Varias innovaciones importantes formaron parte de las políticas de este plan, tratando de hacer frente a la explosión demográfica en el ámbito escolar, aumentando la capacidad de atención del sistema educativo, teniendo en cuenta que las necesidades de los sectores mayoritarios de la población eran formados por familias cuyas cabezas tenían baja o nula escolaridad y no contaban con los elementos básicos para apoyar a sus hijos. En el sexenio de Díaz Ordaz, las políticas del Plan de 11 años se siguieron aplicando. El acelerado crecimiento demográfico hizo que las cifras absolutas de matrícula previstas se rebasaran, aunque la cobertura de la demanda siguiera sin alcanzar el 100%. La llegada masiva de alumnos al final de la primaria y la secundaria como resultado de los esfuerzos anteriores hizo que en el sexenio de Echeverría la presión de la demanda se transfiriera a los niveles siguientes, dando inicio a una época de crecimiento sin precedencia de la educación media superior y superior, que se afrontó con una política de apoyo a la creación de nuevas instituciones en esos niveles: el Colegio de Ciencias y Humanidades, Colegio de Bachilleres, Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el crecimiento de universidades públicas y de institutos tecnológicos en los estados, así como el desarrollo de la educación superior privada. Un rasgo importante de la política educativa del sexenio de López Portillo fue el impulso de la descentralización educativa que se dio en marzo del 78, con la creación de las delegaciones de la SEP en los estados de la República. En el sexenio de Miguel de la Madrid, las políticas educativas se plasmaron en el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. En el contexto de la grave crisis económica que estalló a principios del 82, los logros de la política educativa de este sexenio distaron mucho del eslogan de la revolución con que se crearon. La crisis económica se reflejó en la reducción de los recursos para la educación. Las tendencias modernizadoras llegaron a un punto culminante con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Las políticas del Programa de Modernización de la Educación aplicaban las ideas generales sobre modernización al terreno educativo en 9 capítulos relativos a la educación básica, formación de docentes, educación de adultos, capacitación para el trabajo, educación media superior, educación superior y posgrado, así como la investigación, sistemas abiertos, evaluación e inmuebles educativos. Durante este sexenio se dieron avances reales a la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, nuevos planes de estudio y nuevos libros de texto, así como la nueva Ley General de Educación y las reformas al artículo 3 de la Constitución. Con Ernesto Zedillo al frente de la SEP, se logró el consenso necesario para que los 31 gobernadores de los estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación firmaran con el gobierno federal el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, con cuya base el gobierno federal transfirió a los estados el manejo y control de sus respectivos sistemas educativos en los niveles de educación básica y normal. La llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia, anteriormente titular de la SEP, hizo que las políticas de su gobierno tuvieran un alto grado de continuidad respecto a las de Carlos Salinas. Por ello se considera que el antecedente inmediato de las políticas del gobierno de Vicente Fox es el de modernización, que caracterizó a la política educativa mexicana desde 1989 hasta el 2000. A partir de lo mencionado anteriormente, podemos notar que en el siglo XX en México hubieron grandes avances y aportaciones a la educación. Fue un siglo lleno de cambios, que si bien no todos prosperaron, son el fundamento de